Hola y bienvenidos a Entre Letras y Corazones. Hoy les traemos una historia sobre cómo el amor más devoto puede ocultar la traición más cruel. Para Elara, de 26 años, Ricardo era su futuro. Creyó en cada promesa, invirtió cada centavo y soñó cada sueño junto a él. Aceptó el sacrificio máximo, ser madre sustituta para cumplir su sueño. Pero el sueño era una farsa, y su papel en la vida de él era mucho más oscuro. En su propio hogar, embarazada y vulnerable, Elara escuchó la palabra que la redefinió no como pareja, sino como objeto, incubadora. Esa noche, el mundo de Elara se derrumbó. Huyó sin rumbo, con el corazón hecho pedazos y una vida creciendo en su interior. No lo sabía, pero el destino la alejaba de la oscuridad, hacia un valle secreto y un poderoso alfa que la elegiría, no por el hijo que llevaba en su vientre, sino por la reina que estaba destinada a ser. Únase a nosotros, aquí en Entre Letras y Corazones, para descubrir el viaje de Elara. El aroma a café recién hecho y las promesas susurradas de Ricardo eran el pilar del mundo de Elara. A sus 26 años, se veía a sí misma como la coarquitecta de un futuro brillante junto al hombre que amaba. Ricardo era un torbellino de carisma y ambición, un emprendedor cuyos sueños eran tan vastos como el cielo, pero cuyos bolsillos estaban perpetuamente vacíos. Elara, con su corazón generoso y una fe inquebrantable en él, era su ancla y su mayor inversión. Trabajaba en 2 empleos, invirtiendo cada centavo y cada gramo de su energía en el más reciente emprendimiento de él, una startup de tecnología que, según él, estaba al borde del éxito. Fue en una fría noche de otoño, con el viento silbando afuera y el calor del pequeño apartamento envolviéndolos, que Ricardo presentó la propuesta que lo cambiaría todo. Habló con su elocuencia habitual, pintando un cuadro de desesperación y salvación. Su hermana mayor, Elena, y su marido, un hombre de considerables posesiones, no podían tener hijos. Años de tratamientos de fertilidad fallidos los habían dejado desolados. Ellos me buscaron, mi amor, dijo Ricardo tomando las manos de Elara, sus ojos castaños suplicantes. Quieren un vientre de alquiler, alguien en quien puedan confiar, y están dispuestos a compensar generosamente, lo suficientemente generosos como para resolver todos nuestros problemas. Elara, suficiente para financiar la empresa, para comprar nuestra casa, para empezar nuestra vida de verdad. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, un nudo de incertidumbre formándose en su estómago. ¿Llevar el hijo de otra persona? ¿Entregar un bebé que creció dentro de ella? La idea era un abismo emocional. No lo sé, Ricardo, susurró ella. Esto es inmenso. Es nuestra única oportunidad, insistió él, su voz un terciopelo persuasivo. Piensa en ello no como si estuvieras renunciando a algo, sino como si nos estuvieras dando todo. Será el mayor acto de amor que alguien haya hecho jamás. Nuestro acto de amor. Durante días, Elara agonizó. El sacrificio físico y emocional parecía monumental, pero el amor que sentía por Ricardo era un océano, y ella estaba dispuesta a sumergirse en sus profundidades por él. La visión del futuro que él pintaba, una vida sin deudas, sin la ansiedad constante, solo ellos y su éxito compartido, era un canto de sirena, demasiado poderoso para ser ignorado. Finalmente, con el corazón dividido,
entre el miedo y la esperanza, aceptó. El proceso fue clínico e impersonal. Clínicas estériles, inyecciones de hormonas y procedimientos que la hacían sentir como un recipiente, no una persona. Ricardo estaba a su lado, pero de una forma distante, sus pensamientos ya en el imperio que construirían con el dinero. Cuando la prueba dio positivo, una compleja ola de emociones la inundó. Ricardo celebró la victoria financiera. El Ara, por otro lado, sintió la primera e innegable chispa de conexión con la pequeña vida que comenzaba a formarse bajo su corazón. Era un tierno secreto que guardaba para sí misma, un vínculo que crecía más fuerte cada día, con cada hipofantasma y suave patada. La traición no llegó como un trueno, sino como el clic silencioso de una puerta abriéndose. En el cuarto mes de gestación, sintiéndose exhausta, el Ara decidió salir antes del trabajo. Al acercarse al apartamento, oyó risas, una risa femenina, melodiosa y desconocida. Su corazón martilló contra sus costillas. Abrió la puerta despacio, el sonido perdiéndose en la alfombra, y entonces los vio. Ricardo estaba en la cama, desnudo, entrelazado con una mujer rubia y elegante, que definitivamente no era su hermana. La habitación, su santuario, estaba profanada. El aire se enrareció, el sonido desapareció. Por un momento que pareció una eternidad, el Ara se quedó paralizada en el pasillo, con la mano protectoramente sobre su vientre prominente. La mujer la vio primero. No hubo pánico en sus ojos, solo un aburrimiento divertido. Ah, parece que la incubadora llegó antes. La palabra la golpeó como una bofetada. Incubadora. Ricardo se giró, y su rostro pasó del shock a una fría resignación. El Ara, puedo explicarlo. Pero no había nada que explicar. La verdad estaba allí, desnuda y cruel. La mujer se presentó como Isabel. No había hermana. Nunca la hubo. Isabel era la amante rica de Ricardo, la verdadera financiadora de sus sueños. Querían un hijo, pero Isabel no quería arruinar su cuerpo con el embarazo. Así que crearon el plan perfecto. Usar a la chita ingenua y enamorada, pagarle una miseria y luego desecharla. Te daremos el dinero, por supuesto, dijo Ricardo, levantándose e intentando cubrir su desnudez sin éxito. Puedes ir a cualquier parte, empezar de nuevo. El corazón de Lara, que había ofrecido tan libremente, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El dolor era físico, una presión abrumadora en su pecho. Miró al hombre que amaba, un completo extraño, y a la mujer que la había etiquetado como un objeto. Y miró la vida dentro de ella, lo único real en medio de ese mar de mentiras. Una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de su dolor. Su voz, cuando habló, era baja, pero inquebrantable como el acero. Quédense con su sucio dinero. Se dio la vuelta, sin una lágrima, y salió de ese apartamento, de esa vida, de ese falso amor, con nada más que la ropa que llevaba puesta, un corazón roto y un hijo que ahora era enteramente suyo.
el Ara subió a su viejo coche y condujo lejos de la ciudad, lejos de la traición, sin ningún destino en mente, solo la necesidad visceral de escapar. La carretera se desplegaba ante el Ara como una cinta gris e interminable. Las luces de la ciudad dieron paso a tramos oscuros de carreteras rurales y el dolor en su pecho era un compañero constante y pesado. Condujo durante horas, el tanque de gasolina y su reserva emocional vaciándose en la misma proporción. Finalmente, cuando la aguja del combustible temblaba peligrosamente sobre el rojo, el motor del coche carraspeó, tosió y se detuvo. Estaba varada. La oscuridad era casi total, rota solo por la luz plateada de una luna llena que se alzaba sobre las copas de un bosque denso y antiguo. Un escalofrío recorrió su piel, una sensación de estar siendo observada. A lo lejos, vio el débil brillo de un letrero de neón. Civilización. Con un suspiro, cerró el coche con llave y empezó a caminar. La ciudad, si es que se podía llamar así, era pequeña y enclavada en un valle rodeado de imponentes montañas. El letrero en la entrada decía: «Bienvenido a la Luna Negra». El nombre era agorero, pero la luz del restaurante más adelante era un faro de esperanza. Al empujar la puerta de cristal, una campanilla sonó, anunciando su llegada. El lugar estaba moderadamente lleno, pero todas las conversaciones se detuvieron. Cada par de ojos se volvió hacia ella. No era la curiosidad habitual de un pueblo pequeño por una cara nueva. Era algo más intenso, más evaluador. Una extraña y crepitante energía flotaba en el aire, erizándole el vello de los brazos. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de él. Sentado en una mesa en el fondo, él era la personificación del poder contenido, ancho de hombros, con el pelo oscuro como la noche y unos ojos de un azul tan profundo que parecían contener tormentas. Había una autoridad natural en él, una quietud peligrosa que lo convertía en el centro de gravedad de la sala. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el Ara sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Fue como ser alcanzada por un rayo, abrumador, primitivo y totalmente desconcertante. Su corazón tropezó. Y por primera vez en días, el dolor de la traición de Ricardo fue eclipsado por esta nueva y aplastante sensación. Para Adrián, el alfa de la manada de la Luna Negra, el mundo dejó de girar. Estaba discutiendo asuntos de la manada con su beta, cuando el olor de ella lo golpeó. Lavanda, lluvia de verano y una dulzura subyacente que era únicamente suya. Era el olor de su compañera, el alma gemela destinada que todo hombre lobo soñaba con encontrar. Levantó los ojos y allí estaba ella, embarazada. El olor de otro hombre estaba en ella, en su piel y en el hijo que llevaba. Una ola de furia posesiva y shock lo golpeó. Pero bajo todo eso, la atracción del vínculo del compañero era una fuerza de la naturaleza, innegable y absoluta. Se levantó, su movimiento fluido y silencioso, y cruzó el restaurante. La multitud se apartó para él como el mar. Al acercarse, el Ara sintió su presencia como una ola de calor. Era alto, imponente, y su olor, pino, tierra y algo puramente masculino y salvaje, la envolvió, calmando una parte de su alma
que ni siquiera sabía que estaba en pánico. «Parece que estás en problemas». Su voz era un barítono profundo, una vibración que resonó en sus huesos. «Mi coche se averió», logró decir, su propia voz un susurro. Sus ojos azules recorrieron su rostro, luego descendieron a su vientre redondeado. Una compleja emoción pasó por su semblante. «Mi nombre es Adrián. Estás a salvo aquí. Me encargaré de todo». No estaba ofreciendo, estaba declarando un hecho. Y la parte más extraña fue que Elara, que acababa de aprender de la manera más brutal a no confiar en nadie, le creyó. En ese valle perdido, bajo la mirada de un extraño peligrosamente magnético, sintió un atisbo de algo que pensaba que había perdido para siempre: seguridad. Adrián no la llevó a un hotel. En su lugar, la guió por un sinuoso camino de tierra hasta una cabaña de madera enclavada en el corazón del bosque. Era rústica, pero acogedora, con una chimenea de piedra y muebles cómodos. Encendió el fuego, que crepitó y proyectó sombras danzantes por las paredes, mientras le preparaba un té. Se movía con una gracia y eficiencia que desmentían su tamaño. Elara lo observaba, una mezcla de fascinación y aprensión. Había 1.000.000 de preguntas en su mente, pero la sensación abrumadora que él evocaba la mantenía en silencio. Era una tensión vibrante, un reconocimiento a un nivel que trascendía la lógica. «Debes de tener hambre», dijo él, poniendo una taza caliente en sus manos. «Y cansada. Descansa. Nadie te hará daño aquí». En los días siguientes, Adrián fue un anfitrión enigmático. Se encargó de que repararan su coche. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, pero mantenía una cierta distancia. Elara lo veía observándola, sus ojos azules tempestuosos, llenos de una batalla interna que no podía descifrar. Sentía el conflicto en él, la atracción magnética que los atraía el uno al otro y una sombría vacilación que lo mantenía alejado. La tensión sensual entre ellos era algo vivo. Un roce de dedos al pasar un plato se sentía como una quemadura. Una mirada prolongada a través de la habitación llevaba el peso de 1000 palabras no dichas. Elara se encontraba deseando su proximidad, su olor, la sensación de seguridad que su presencia inspiraba, aunque no lo conociera. Era una locura sentirse así por un extraño, especialmente después de Ricardo. Finalmente, en una noche en que la luna llena volvía a pintar el bosque de plata, Adrián decidió que ella merecía la verdad. «Elara, hay cosas sobre este valle, sobre mí, que no entenderías», comenzó, su voz tensa. «Inténtalo», respondió ella, su curiosidad superando el miedo. La llevó afuera, a un claro iluminado por la luna. «Lo que te voy a mostrar puede que te asuste, pero es la verdad. Es mi verdad. Punto». Y entonces, ante sus ojos, se transformó. Los huesos crujieron y se reorganizaron. Los músculos se retorcieron bajo la piel. Donde estaba Adrián, el hombre, ahora había un enorme lobo negro, con los mismos ojos azules inteligentes y tempestuosos. Elara jadeó, retrocediendo, su corazón latiendo descontroladamente. El miedo
era real, primitivo, pero al mirar a los ojos del lobo, no vio una bestia, vio a Adrián. La misma alma, la misma intensidad. Lentamente, él se acercó, bajó la cabeza y rozó su suave hocico contra la mano de ella. El miedo de Elara comenzó a retroceder, reemplazado por un profundo asombro. Cuando volvió a su forma humana, el silencio de la noche solo fue roto por sus respiraciones. «Somos hombres lobo», explicó. «Soy el alfa de esta manada. Y tú, Elara, eres mi compañera, mi alma gemela destinada». La mente de Elara daba vueltas. Hombres lobo, compañeros. Parecía un cuento de hadas demencial. Pero, ¿cómo? Y estoy embarazada de otro hombre. Una sombra pasó por el rostro de Adrián. Al vínculo del compañero no le importa la lógica. Simplemente es. El niño que llevas no importa de dónde vino. Si eres mía, el niño también es mío. Los protegeré a ambos con mi vida. La sinceridad en su voz fue un bálsamo para su alma herida. Pero la aceptación no sería tan simple. La noticia de la llegada de Elara se extendió por la manada. Muchos eran cautelosos, pero aceptaban la palabra de su alfa. Otros, sin embargo, la veían como una amenaza. La principal entre ellos era Valeria, una loba de linaje puro, que siempre había creído que sería la compañera de Adrián y la luna de la manada. Era hermosa, fuerte y ferozmente ambiciosa. La llegada de Elara, una humana débil y embarazada, era un insulto para ella. Ella no tiene la sangre de la luna, alfa. Valeria confrontó a Adrián en una reunión del Consejo de la Manada, su mirada desdeñosa recorriendo a Elara. Lleva al bastardo de un humano. Nos debilitará. Nunca podrá ser nuestra luna. Las palabras de Valeria eran venenosas, plantando semillas de duda entre los miembros de la manada. Elara, sentada junto a Adrián, sintió el peso de su escrutinio. Era una forastera, una anomalía, y la hostilidad de Valeria era un recordatorio constante de que este mundo no era el suyo. El camino para convertirse en luna sería una batalla, no solo por su propia aceptación, sino por el futuro de su hijo. Los meses siguientes fueron una prueba de fuego. Elara vivía bajo la protección constante de Adrián, su relación profundizándose cada día que pasaba. La tensión sensual que antes los rodeaba floreció en una intimidad tierna y apasionada. El toque de Adrián ya no era solo reconfortante, era una necesidad, una afirmación de que pertenecía a algún lugar, a alguien. Sus besos eran a la vez salvajes y reverentes, un encuentro de dos mundos, de dos almas que se reconocían. La trataba no como un objeto frágil, sino como a una reina, y su amor inquebrantable comenzó a sanar las heridas que Ricardo había dejado. Era ferozmente protector con su embarazo. Le hablaba al vientre de Elara todas las noches. Su voz profunda, una vibración calmante, prometiéndole al bebé un hogar, una familia y un padre que nunca lo abandonaría. Para Adrián, el linaje de sangre no importaba. El vínculo del corazón era todo. Mientras su amor florecía,
La hostilidad de Valeria y sus seguidores crecía. Veía la creciente influencia de Elara como una afrenta personal. Valeria la desafiaba de maneras sutiles y crueles, burlándose de su fragilidad humana, criticando su desconocimiento de las tradiciones de la manada y refiriéndose constantemente a su hijo por nacer como el intruso. Pero Elara ya no era la mujer rota que había huido de la ciudad. El dolor la había forjado en acero. Respondió a la agresión de Valeria, no con ira, sino con una gracia e inteligencia que desarmaban a sus oponentes. Empezó a aprender. Escuchaba las historias de los ancianos. Estudiaba las leyes de la manada. Y lo más importante, conectaba con la gente. No poseía la fuerza física de un hombre lobo, pero tenía una aguda empatía. Resolvió una disputa de larga data entre dos familias sobre derechos de caza, no citando leyes antiguas, sino sentándose con las matriarcas y encontrando un terreno común por el bien de sus hijos. Organizó los suministros de invierno con una eficiencia que la manada nunca había visto. Consoló a una joven loba que había perdido el control en su primera transformación. Lenta y dolorosamente, comenzó a ganarse el respeto de la manada, no como la compañera del alfa, sino como Elara. Empezaron a ver la fuerza en su amabilidad, la sabiduría en su perspectiva humana. Mientras tanto, el pasado de Elara no había terminado con ella. Ricardo e Isabel, obsesionados con la idea de tener a su heredero, usaron sus vastos recursos para rastrearla. Descubrieron la existencia aislada del Valle de la Luna Negra y, sin conocer la verdadera naturaleza de sus habitantes, contrataron a un grupo de mercenarios para secuestrar a Elara y llevarse al bebé después del nacimiento. El ataque llegó en una noche de tormenta. Los mercenarios, armados con rifles tranquilizantes cargados con extracto de acónito y balas de plata, invadieron el territorio de la manada. La alarma sonó, un aullido inquietante que resonó por el valle. Adrián se colocó inmediatamente delante de Elara, un gruñido bajo vibrando en su pecho. «Quédate aquí dentro. Nadie te tocará», ordenó antes de unirse a su manada en la batalla. La lucha fue brutal. Los lobos de la Luna Negra eran guerreros feroces, pero los mercenarios estaban bien preparados. El olor a sangre y ozono llenó el aire. Desde dentro de la cabaña, Elara oía los sonidos de la batalla, su corazón martilleando de miedo por Adrián y por su nueva familia. El estrés y la adrenalina fueron demasiado. Un dolor agudo y cegador la atravesó. Estaba entrando en trabajo de parto. Mientras la batalla se desarrollaba afuera, Elara luchaba su propia guerra por dentro. El dolor era abrumador. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Sintiendo el peligro para su compañero y su manada, una energía latente dentro de ella despertó. No era la magia salvaje de los lobos, sino algo diferente. Un aura de calma y fuerza irradió de ella, atravesando las paredes de la cabaña y extendiéndose por el campo de batalla. Afuera, los guerreros de la manada lo sintieron. El pánico disminuyó, reemplazado por un enfoque agudo. El dolor de sus heridas pareció disminuir. Adrián, sintiendo la fuerza de su compañera fluyendo hacia él, luchó con renovado vigor, repeliendo a los invasores con una furia justa. En el clímax de la batalla, con los mercenarios restantes batiéndose en retirada
El primer llanto de un recién nacido cortó el aire de la noche. Cuando Adrián, herido pero victorioso, entró en la cabaña, encontró a Elara, exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto en sus brazos. Un niño sano, con un mechón de pelo oscuro y ojos que al abrirse revelaron el mismo azul tempestuoso de Adrián. Se arrodilló junto a la cama, su reverencia y amor por ella llenando la habitación. Tocó la mejilla del bebé con un dedo suave. «Es perfecto», susurró Adrián. «Nuestro hijo. Punto». La semana siguiente, cuando Elara recuperó sus fuerzas, Adrián convocó a toda la manada. Se reunieron en el claro sagrado bajo la luna nueva. Valeria estaba entre la multitud, su rostro una máscara de amarga derrota. Adrián se paró ante ellos, con Elara a su lado, sosteniendo a su hijo. Ustedes presenciaron la fuerza y el coraje de esta mujer. La voz de Adrián resonó con poder. No nació loba, pero tiene el corazón de una luna. Protegió a esta manada con un poder que no entendemos y me ha dado un heredero. Este es Noah, mi hijo, su futuro alfa. Luego se volvió hacia Elara. Yo, Adrián, alfa de la luna negra, te reclamo a ti, Elara, como mi compañera, mi esposa, mi luna. Elara miró el rostro de Adrián, luego los rostros de la manada, su familia. Miró a su hijo en sus brazos, un símbolo no de traición, sino de un nuevo comienzo. Ya no era una víctima, una incubadora, una mujer con el corazón roto. Era una superviviente, una madre, una reina. «Acepto», dijo, su voz clara y fuerte resonando por el claro. Un coro de aullidos de alegría y aceptación se elevó hacia el cielo nocturno, saludando a su nueva luna. De pie, junto a su alfa, con su hijo en brazos, Elara finalmente encontró su lugar. De las cenizas de una vida destruida, se había levantado, renacida en el corazón salvaje del mundo de los lobos, no solo como una compañera destinada, sino como la luna que estaba destinada a ser.